porque Dios promete que llegará a tiempo para no solamente la cosecha, sino también para aquellos que perseveren en su palabra. Entonces Pablo está exhortando a la iglesia para que siga esos principios de persistencia. Ahora, todos enfrentamos momentos de desaliento. En la vida cristiana sentimos desaliento, de verdad que sí. A veces uno siente tristeza de ver que la iglesia, en vez de ir creciendo, va decreciendo. Que los líderes, en vez de comprometerse con la iglesia, ya no les vale 5 venir a la iglesia ni comprometerse con las cosas de la iglesia. Que los feligreses, unos van, otros vienen, que no hay firmeza espiritual, que, bueno, en fin, tantas cosas. Entonces, eso es desalentador, ¿sabe? Que se hacen cosas, pero no hay apoyo. Que ya no hay pasión por las almas. Que ya muy fácilmente las cosas de Dios se dejan a un lado para hacer cosas secundarias que se pudiesen hacer en otro momento. Pero buscamos no. Dejamos que muchas ocasiones precisamente sean en los tiempos donde nosotros necesitamos venir a la iglesia o necesitamos hacer algo para Dios, y bueno, en fin. Y eso pasa, y no estoy diciendo que no sea bueno compartir con familia, no estoy diciendo que no, bueno, todo eso es bueno, claro que sí, pero a veces todo eso se vuelve muy reiterativo, y ahí es donde se vuelve un peligro, ¿ya? Cuando las cosas se vuelven reiterativas. Ahora, la vida cristiana no está exenta de dificultades. ¿Quién no ha pasado aquí por dificultades? Todos hemos pasado por dificultades, hemos pasado por pruebas, por cansancio espiritual. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que hace parte de nuestro caminar con Dios. Jesús vivió el desaliento. ¿Usted se imagina a Jesús comiendo su última cena con el traidor ahí, con el que lo iba a entregar? Eso es desalentador. Comiendo con los discípulos y con el discípulo que supuestamente era el más fiel, pero que en el momento de la prueba decir, no, yo a ese man no lo conozco, ¿qué tal? Y que hasta insultó y dijo groserías. Es desalentador todo eso, pero la palabra de Dios nos exhorta a no rendirnos, porque hay una promesa. Ahí en la palabra hay una recompensa prometida para aquellos que perseveran. Dígale a la persona que está ahí a su lado, hay una recompensa para ti si perseveras. Hay una recompensa, iglesia. Ahora, ¿qué nos dice este versículo? Primero que todo es un llamado a la perseverancia. Lo primero es un llamado a la perseverancia, no al desaliento. Mire, si usted me pregunta a mí, yo he sentido desaliento. Sí, lo confieso, he sentido ganas de decir no más. Qué pereza lidiar con gente. Qué pereza lidiar con gente no comprometida. Qué pereza lidiar con, ¿por qué tengo que hacerlo? Y peleo y me enojo internamente cuando digo, Señor, ya no más. No quiero más esta gente, no quiero más. Porque es humano sentirlo.
Pero él me dice, cálmese, tranquilo. Cójala suave. Usted no tiene que entenderse con ellos. Usted tiene que entenderse conmigo. Punto. Señor, pero es que mire que... Y las cantidades de cosas que uno dice. Pero ahí es donde viene el llamado a la perseverancia. No es fácil, los caminos de Dios no son fáciles. Espiritualmente se vuelve difícil. ¿Cuándo más cuando estamos dentro de una familia con dificultades? Perseverar en un matrimonio difícil, perseverar con unos hijos difíciles, perseverar en medio de una enfermedad, perseverar en medio de la escasez económica y creerle a Dios en medio de todas estas situaciones. No es fácil. Pero el apóstol Pablo reconoce que hacer el bien nos puede cansar. No nos cansemos. Claro que nos cansamos. Mucha gente le dice, ay, ya no aguanto más, no aguanto más. Yo le he dicho al Señor, Señor, o te lo llevas o te lo mando, Señor, pero ya no aguanto más. No te canses de hacer el bien, persevera. Pero no quiero, persevera. Entonces mire que el apóstol nos dice que aún haciendo el bien nos podemos cansar. Haciendo las cosas bien nos podemos cansar. Pero ¿a qué nos llama la palabra de hoy? A perseverar en la fe. Yo tengo fe que un día esas personas que hoy no tienen compromiso, que hoy no tienen suficiente madurez, tengo fe que un día la iglesia va a dar frutos, que esto va a quedar a reventar, que esto va a decir, tenemos que hacer 3 cultos. Yo tengo fe en eso. Lo que pasa es que hay que perseverar. Usted tiene que perseverar en eso que de pronto ha traído cansancio a su vida. Perseverar en la obediencia, porque esto es obediencia, ¿sabe? Cuando nosotros tenemos una familia, perseveramos en esa obediencia de tener una familia saludable, de llevar a nuestros hijos por el camino correcto, en obediencia a la palabra, en la fe basada en la palabra. Perseverancia en el servicio a Dios, porque todo esto requiere fuerza diaria. Todo esto requiere fuerza diaria. Hacer un devocional, hacer un altar familiar, una prédica, todo eso es esfuerzo. Levantarse usted a despachar sus hijos, en fin, a su esposo, todas esas cosas requieren fuerza. Pero Dios nos manda y nos llama a mantenernos constantes y firmes. ¿Cómo es? Diga conmigo, constantes y firmes, aún en medio de la fatiga. Aún en medio de la fatiga. Si estás viviendo tiempos difíciles en tu matrimonio, persevera. Si estás viviendo tiempos difíciles en tu área financiera, persevera. En tu salud, persevera. Los que estamos sirviendo a Dios, tenemos que perseverar, ayudando, orando, evangelizando.
tenemos que perseverar, no cansarnos, no cansarnos. Porque la Biblia dice que nuestro esfuerzo no es en vano. Dígale a la persona que está ahí a su lado, su esfuerzo no es en vano. Pero pastor, ¿por qué tengo que perseverar? Ya no quiero perseverar. Su esfuerzo no va a ser en vano. Lo segundo que yo veo en este versículo es que hay una promesa de fruto. ¿Hay una qué? Una promesa de fruto. Dice, porque a su tiempo cosecharemos. Ponga la otra versión, por favor. Dice, si no nos rendimos, si perseveramos, tendremos una buena cosecha. Ahí es donde viene la promesa del fruto. Ahora, la obra de Dios está haciendo en nosotros algo especial. Y es que aprendamos a tener paciencia en medio de la espera. Diga conmigo, paciencia. Paciencia. Respire profundo. Paciencia. Paciencia en medio de la espera. Sí es difícil, claro que sí. Pero lo que usted debe entender es que no es de inmediato. El fruto no es de inmediato, pero es seguro. Qué bendición poder saber que a pesar de que no va a ser inmediato, es seguro. Porque Dios no se olvida, diga conmigo, Dios no se olvida de la obra de amor que estamos haciendo. Amén. Mire lo que dice Hebreos 6:10. Hebreos capítulo 6, verso 10. Dios es justo. ¿Cómo es Dios? Justo. Escúcheme bien. Y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? Porque sabemos que Dios es justo. Entonces es justo cuando nosotros servimos en la casa, cuando perseveramos en nuestro hogar. Es justo cuando perseveramos en las cosas de Dios, los que servimos a Dios, pero que realmente perseveramos y hacemos las cosas para Dios. Dice que nunca se olvidará de lo que estamos haciendo. Eso lo dice allí la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios es justo. Ahora, mire, un agricultor no siembra hoy para cosechar mañana, ¿sí o no? El agricultor siembra hoy, persevera en la siembra, se esfuerza en la siembra, tiene paciencia en la siembra, abona el terreno, lo prepara, hace cantidad de cosas, pero después entra a confiar en que ese terreno, en que esa semilla dará un fruto. Y así tenemos que hacer nosotros. Seguir creyendo que lo que estamos sembrando va a dar un fruto y va a ser un fruto agradable. Por eso el agricultor espera, tiene paciencia. Ahora, ¿cuál es la condición para ver esa recompensa, para ver ese fruto? Allí volvamos a nuestro versículo inicial, Gálatas 6:9.
Dice, si seguimos haciéndolo. ¿Sí qué? Si seguimos, póngalo en la versión Reina Valera, por favor. Porque a su tiempo segaremos. Porque a su tiempo segaremos. Y aquí está el punto clave, la recompensa está condicionada a no rendirnos. Muchas personas tiran la toalla antes de tiempo. Muchos abandonan justo antes de ver el milagro, ¿sabe? De pronto ya están cerquita y se cansan y dicen, ay, ya no más. Y abandonan y ya estaba el milagro ahí, ya a la puertica. Ya estaba la respuesta ahí, cerquita. Ya estaba el fruto ahí ya para salir. Pero la persona decidió abandonar. Ahora, ¿qué es lo importante, iglesia? Que entendamos esto. Que Dios honra la perseverancia, no la impaciencia. Dios honra la perseverancia. Y por esa perseverancia vamos a ver frutos. Ahora, en esa perseverancia, obviamente, también tenemos que entender que hay un cansancio. Claro, hay un cansancio. Por eso Dios honra la perseverancia, mas no la perfección. Porque en medio de esa perseverancia, claro, hay cansancio, hay desánimo, hay mucho, pero seguimos aún en medio de eso, avanzando y creciendo. Mire, le voy a poner un ejemplo de perseverancia. Le voy a poner un ejemplo de berraquera. Y no se lo voy a poner de la Biblia. Quiero que me coloque, por favor, me colabora con las luces, amor, por favor. Si es tan amable. Quiero que miremos este corto video. Imagina que tu pasión, aquello que define tu vida, te es arrebatado en un instante. Para muchos, sería el fin del camino. Para Bethany Hamilton, fue solo el comienzo de una historia de valentía, fe y resiliencia. Nacida el 8 de febrero de 1990 en Hawái, Bethany creció entre olas y tablas de surf. Desde niña, su vida giraba en torno al mar, y su sueño era claro. Para muchos, sería el surfista profesional. Para Bethany Hamilton, su talento la llevó a destacar desde muy joven, pero a los 13 años, la vida le presentó una prueba inimaginable. Era una mañana aparentemente normal, el 31 de octubre de 2003. Bethany se encontraba surfeando con su mejor amiga cuando de la nada sintió un tirón brutal. En un instante, un tiburón tigre de más de 4 metros la atacó, arrancándole el brazo izquierdo. Perdió más del 60% de su sangre y mientras era trasladada de urgencia al hospital, solo había 2 opciones: rendirse o luchar. Lo que sucedió después es lo que hace que su historia sea extraordinaria. Contra todo pronóstico, solo un mes después del ataque, Bethany estaba de vuelta en el agua. Con una determinación inquebrantable, aprendió a surfear de nuevo, ajustando su equilibrio y adaptando su técnica con un solo brazo. No tardó en volver a las competencias, demostrando que su espíritu era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero su historia no se trata solo de surf. Bethany decidió compartir su experiencia con el mundo, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia. Su libro Soul Surfer: A True Story of Faith, Family and Fighting to Get Back on the Board es un testimonio poderoso de cómo la fe, la familia y la determinación pueden superar cualquier tragedia. Si quieres conocer en profundidad su historia y cómo logró transformar su mayor desafío en inspiración, te dejo el enlace en la descripción para que puedas adquirir su libro. Hoy, Bethany sigue surfeando, compitiendo y motivando a miles de personas. Ha construido una familia, ha inspirado películas, documentales y ha demostrado que la resiliencia no es solo volver a levantarse, sino seguir avanzando sin importar cuán fuerte haya sido la caída.
Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si tu mayor desafío se convirtiera en tu mayor fortaleza? Déjame tu comentario y comparte qué historia de superación te ha marcado. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque en Conexiones Resilientes tenemos muchas más historias que te recordarán que, incluso en medio de la tormenta, siempre hay una ola esperándote para volver a surfear. Nos vemos en el próximo video. Qué tremendo. Personas que han aprendido a perseverar en medio de las adversidades. Pero así como esta muchacha Bethany, también tenemos ejemplos de la Biblia. Job no se rindió en medio del sufrimiento. José no se rindió en la prisión ni por el rechazo. Jesús no se rindió aún sabiendo que iba a la cruz. Ahora, ¿qué nos está diciendo hoy Dios? No te rindas, sigue adelante, sigue perseverando, sigue sembrando, sigue orando, sigue confiando, sigue sirviendo, porque la cosecha vendrá a su tiempo. Diga conmigo, la cosecha vendrá a su tiempo. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Esto es un tiempo de resiliencia, iglesia. Es un tiempo donde tenemos que levantarnos en medio de las adversidades. Es un tiempo que usted y yo debemos usar para entender que vivimos tiempos difíciles, sí, pero que aún en medio de los tiempos más difíciles tenemos que levantarnos y seguir adelante. ¿Qué hubiera hecho esa muchacha si se hubiera puesto a llorar porque le falta un bracito y porque ya se le había destruido su sueño de ser surfista? A mí me conmovió mucho ese testimonio. Hace muchos años lo conozco, pero el Señor me lo dio para que se lo compartiera a ustedes, para que entendamos que si una persona como ella lo puede hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer aún en medio de nuestras adversidades? Sabemos que no será en nuestro tiempo, que será en el tiempo perfecto de Dios la cosecha, pero lo importante, amado, es que no nos rindamos. No sé si de pronto usted esta noche ha venido con intenciones de rendirse, pero yo quiero regalarle esta promesa de parte de Dios. Isaías capítulo 40, verso 31 dice, Isaías capítulo 40, verso 31, Dios quiere darte nuevas fuerzas hoy y quiero invitarte para que te pongas sobre los pies y vamos a hacer una oración. Iglesia, sobre sus pies, por favor, y cierre sus ojos y oremos al Señor. Si hoy usted ha venido con ganas de rendirse, si está pasando por tiempos de dificultad, declare esta palabra que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por esa palabra? Recuerde esta palabra, iglesia, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas.
levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Padre, en el nombre de Jesús, Señor.